buenas noches. A ver si me pueden escuchar, me dejan saber. Esto está un poquito muy alto. Mi nombre es Rebeca Quintana. Les hablo de aquí de San Francisco, del área de San Francisco, California. Son las 8:52 de la noche. Desde hace una época atrás he querido dar yo mi testimonio. Ya quiero dejarles saber que tengo dos cámaras acá, ¿ya? Una de la página y una de mi cuenta personal. Yo decidí dar mi testimonio por ciertas circunstancias. Dije, bueno, Padre, necesito esperar que tú me vas a dar a mí el momento exacto en el que lo voy a dar, porque ya ha sido mucho tiempo. Es algo que ha llevado 15 años y a veces uno ya tiene que dejar y decir suficiente, ¿no? Dios nos da la fuerza, nos da la voluntad, nos da la sabiduría para saber cómo llevar ciertas cosas en tu vida, porque cuando estamos sin Él estamos perdidos. Ya les voy a contar de mi persona. Yo soy la hija mayor de 3. Mi niñez no fue una niñez como todas las niñas. Empecé a cuidar de mis hermanas desde la edad de 5 años, de mi primera hermana. De ahí la otra nació y cuando yo tenía más o menos 8 años. Y de ahí llegamos a este país. Estaba en Perú, en Lima, Perú. Pasé muchas cosas. En mi niñez fui también sexualmente ustedes saben, abusada sexualmente de chiquita. Creo que tenía como 4 años. Nunca conocí a mi papá. No sé quién será mi papá en la carne, pero ahora en mi corazón sí sé que mi padre es el de arriba, el Todopoderoso. Quiero que me tengan un poco de paciencia, porque quiero que esto sea una enseñanza para todos ustedes, para que les dé fuerza, para que sepan de quién es Dios en su vida y qué lugar tiene Él en sus corazones. Como les digo, yo no tuve una cosa más. Quiero que sepan que esto no es para que tengan pena de nadie. Quiero que sepan que esto es para que se edifiquen y que sepan cómo Dios fortalece a la gente, cómo Dios te hace una guerrera, cómo Dios te saca de las circunstancias tan horribles, así como estamos pasando ahorita, cómo Dios te abre las puertas. Esto es para que ustedes se edifiquen y sepan que no están solos, que Dios está con ustedes en todo momento, ¿ya? Porque lo que ahorita estamos pasando no es nada comparación si vemos nuestras vidas atrás, todas las cosas que ya hemos pasado. Entonces, como les decía, yo nací, no sabía quién era mi papá, pero sí sé quién es mi padre hoy. Sí, fui abusada de chiquita, pero tuve unos abuelos que tenían un gran corazón. Para mí mi padre fue mi abuelo, mi mamá siempre fue mi abuelita. Ella me amó mucho y me cuidó bastante y me enseñó tantas cosas tan hermosas como ayudar al prójimo y amarlo y perdonar. De ella aprendí mucho porque mi abuela perdonó muchas cosas en su vida. Perdonó bastante y tuvo una fortaleza y tiene una fortaleza muy grande. Ella es un ejemplo muy grande para mí. Yo, después de todas esas cosas que pasé, vine a este país y uno dice las cosas cambiarán estando en Estados Unidos. Pero no, igual también me hice cargo de mis hermanas por un tiempo, hasta que ya crecí y pude salir de la casa. Ayudé en lo que pude. Recibí mi primer pago. Mi primer pago fueron $100 por cuidar a mi prima.
y eso fue para pagar el alquiler que se debía. Después de eso, ¿no? Que ya salí de mi casa, empecé a ver la vida, siempre trabajando, ayudando de una manera u otra. Después también me alejé de mi familia un poco, me alejé de mis hermanas, porque era bastante y quería ver la vida yo sola. Trabajé y gracias a Dios siempre estuvo alrededor mío, me cuidó, no me metí en drogas, no fui alcohólica, no tenía ni un problema de esos. Y le doy gracias a mi padre porque siempre ha estado ahí conmigo y me ha estado cuidando, ¿no? Porque con todo lo que me ha pasado, imagínense todas las cosas que uno tiene alrededor y las toma. Entonces, cuando yo tenía como unos 25 años, me fui a Miami, y eso que ya estaba, recién había llegado de Hawái. Estaba en Hawái y me pidieron ir a Miami para el matrimonio de una persona. Eso sí, viajé bastante, Dios fue bueno conmigo, trabajaba duro, estudiaba lo que podía y viajé. Entonces cuando llegué a Miami, por el matrimonio de otra persona, es donde conocí a mi esposo. Esta es la parte de mi vida que fue más grande, porque a través de mi matrimonio y todas las cosas que he pasado a través de mi matrimonio, es que pude encontrar mi fuerza y encontrar a Dios. ¿Entienden? Todas las cosas que a veces uno dice, qué feo, qué malo, cómo pasé esto, cómo pude. Ahí es donde Dios te da la fuerza en esos momentos bien difíciles. Conocí a mi esposo. Como ven la foto ahí atrás, es una foto de nuestro matrimonio. Nos casamos el 30 de octubre del 2004. Yo conocí a mi esposo en septiembre de 1999 y yo sabía que iba a conocer a alguien con el que me iba a casar y pasar el resto de mi vida. Pero no sabía todo lo que iba a traer esa persona con él. Mi esposo no fue una mala persona. Yo lo conocí y empezamos a vivir juntos. Se vino él de Miami, me dijo que no, él no quería estar en Miami porque habían cosas que él quería dejar atrás y que no podíamos vivir allá. Entonces dije, bueno, acá en California. Y para esto yo empecé a trabajar a los 18 años cuidando niños. Yo no me gradué de la secundaria porque tenía que trabajar. Entonces a los 18 años empecé cuidando niños y me encantaba mi trabajo, me encantaba. Todas las personas con las que trabajaban eran un amor, siempre me cuidaban, son mi familia y todos esos niños son como hijos míos, ¿me entienden? Y no tengo vergüenza de haber sido una niñera, porque a través de eso he aprendido muchas cosas. Y ahora Dios me puso un negocio donde cuido niños. Y este negocio, gracias a Dios, prospera, ¿me entienden? Entonces, conocí a mi esposo, vivimos juntos, trabajamos juntos, llevamos una vida tranquila. Él, para que era bien amoroso, una persona que me quería mucho, me mimaba bastante, me daba todo lo que yo quería, no me podía quejar. Esa es una de las razones de las que me casé, porque mi esposo era bueno conmigo, era una persona muy amorosa, ¿no? Él dejó su familia allá en Miami y desgraciadamente al hacer eso yo no sabía lo que había detrás de todo, lo que había allá en Miami, que al último fue parte de eso lo que afectó mucho nuestro matrimonio. El calvario para mí empezó porque yo vivía muy tranquila y muy feliz con mi esposo. Nos casamos, fue un día muy hermoso. Llegué una hora tarde a mi matrimonio y mi esposo pensó que no iba a llegar. Estaba muy preocupado. Su familia del vino, llegó mi suegro, mi suegra,
Llegó la tía de mi esposo, llegó el primo, llegaron, ¿no?, casi todos, su hermano. Y cuando llegó esa persona, ese día, que es su tía, empezó todo lo malo. Hizo posible, o sea, ella hacía todo lo posible por destrozar las cosas y yo no me daba cuenta. Yo no sabía porque estaba en todo lo de mi matrimonio, pero siempre metía cizaña y me dio como un ataque de nervios justo el día antes porque ella quería imponer sus cosas, siempre, siempre. Caí en lágrimas, en llanto, ya no me quería casar y yo le pedí a mi esposo que por favor me dé mi lugar. Y yo sé que esto pasa en muchos matrimonios allá afuera, que hay muchas personas, igual como hombres y mujeres, que a veces en sus matrimonios hay alguien que entra y quiere meter cizaña y tú no entiendes por qué, si tú no les has hecho nada, si ellos no saben absolutamente nada de ti. Pero esta persona, así metiendo su cizaña desde el principio, su maldad, a la larga siempre le voy a agradecer porque es lo que me empujó a buscar a Dios. Todo ese dolor, todas las cosas que hizo, los insultos, los maltratos, todo eso me llevó a donde estoy ahora. Y les digo que no cambiaría nada. No dejaría cambiar nada porque si no cambiaría la persona que soy hoy. Cuando ustedes estén pasando algo, que hay una persona que te tiene un odio tan grande y tú no sabes por qué te odian cuando tú ni siquiera estás en la vida de ellos. Hablan de ti, te maltratan, te hacen de todo. Y tú no entiendes, o sea, tú dices, ¿por qué? Primero, mi matrimonio es todo hermoso. Bailé todo el tiempo porque mi esposo sabe que es algo que a mí me encanta. Y él me dejó bailar horas y horas. Pero no sabía que atrás de todo eso, esta persona estaba creando problemas, insultando a mi hermana y mi hermana había estado llorando. Un montón de cosas pasaban y yo no sabía porque yo estaba en mi momento. Después cuando supe y tuve que enfrentarla y decirle a mi esposo, por favor, ¿cómo alguien puede venir a hacer esto? Desde ese momento declaró la guerra. Y desde ese día, desde el 31 de octubre del 2004 hasta hoy día, ya yo no estoy con mi esposo siempre termina con ella. Ella anda metida en mis asuntos y sigue tirando cizaña. Es que hay gente, me doy cuenta, hay personas que no son de Dios y eso aprendí en toda esta trayectoria. Pero a través de que ella se metió, yo salí embarazada, ¿no? A los meses de haberme casado, tuve a mi hijo. Fue una cosa muy bonita. Gracias. Sí, fortaleza. Tuve a mi hijo. No me quejo de nada, porque mi esposo fue excelente a través de todo mi embarazo. Yo no hice absolutamente nada. Él hacía todo, limpiaba, cocinaba, trabajaba, hacía todo. Y eso es lo que no le gustaba a esta mujer. Que mi esposo me ame tanto, que me mimara tanto, que me quiera tanto. Por eso les digo, a veces uno no entiende por qué hay gente tan mala, que le guste el odio. ¿Ya? Yo
Tuve un parto muy hermoso. Mi esposo estuvo conmigo todo el tiempo. No me dejó sola. Él estuvo ahí. Fue mi mano derecha. Fue un momento muy hermoso para él, de tener a su hijo. Él había trabajado duro para poder tener el tiempo para estar con su hijo, para tener más días de vacaciones. Tuvo 4 meses. Yo no di de lactar nada. Mi esposo le limpiaba todo, le limpiaba a mi hijo todo, le tenía listo su comida, todo. Les cuento esto porque quiero que vean cómo puedes tener una persona tan hermosa y entra otra y cambia a esa persona completamente. Yo nunca sufrí lo que era despertarse en la noche a dar de comer porque mi esposo lo hacía. Él me dejaba a mí que yo descanse, que siempre esté bien, que no me falte nada. Por ejemplo, tuve a mi hijo y lo que él fue, porque nuestro matrimonio fue todo tan rápido, tan bonito, que no nos dimos ni siquiera, no me dio ni anillo ni nada. Dijo, no, nos casamos ya. Y en 3 meses, un matrimonio de más de 200 personas. Entonces, cuando tuve a mi hijo, mi esposo me dijo que se iba a comprar algo para él. Le dije, bueno, si eso es lo que vas a gastar, está bien. Y de ahí me llamó y me dijo, mira, quiero agradecerte porque me has dado el regalo más grande de mi vida. Y yo dije, ¿qué? Entonces, cuando abre el carro, estaba esto ahí, ¿no? Esto estaba ahí. Y me dice, eso es para agradecerte por haberme dado a mi hijo. Me dice, te mereces eso, mucho más. Entonces, todo bien, todo bonito. Y de repente empiezan las llamadas. ¿Ah? Empiezan las llamadas de su tía. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes? Sé hombrecito, sé machito. Un hombre no hace esas cosas. Un hombre no cambia pañales. No le des, no. ¿Por qué tiene que dar dinero a mí? ¿Por qué tiene metiéndose? Cizaña. Entonces, mi esposo dijo, voy a irme a Miami a visitar a mi familia, como he estado con el bebé todo ese tiempo. Yo dije, está bien. Y cuando mi esposo regresó, ya vi un cambio en él. Y esta señora empezaba a llamar más y más. Y empezaba a llamar a insultar, a decirme india pata rajada, ¿no? Acá tengo escrito unas de las cosas que ella, ¿no? Analfabeta, india pata rajada, vete a las montañas para que te ahogues con tu hijo. Te deseo la muerte. Tú nunca vas a ser feliz con tu esposo. Nunca van a ser felices. Yo voy a hacer todo lo posible. Me dijo una vez que ella ya había comprado el cielo, que no importaba lo que ella hacía aquí en este mundo, que ella ya había pagado por el cielo. Y por si acaso le mando un saludo, señora Esperanza Leiva, porque de todo esto ella es una de mis más grandes fans y yo sé que está mirando en este momento. Esa señora llamaba, mandaba mensajes, llamaba a mi esposo. Por eso les digo, quiero que escuchen para que vean y dense cuenta cómo hay gente que trabaja, ¿me entienden? Para hacer daño. Y a veces nosotros nos entra miedo, porque yo tenía miedo. En ese entonces yo era católica. Entonces no estaba parada sobre la roca. Y me entraba miedo contra esa persona, porque amenazaba y todo. Y era la familia de mi esposo. Y ella siempre dice que ella es la mamá de mi esposo, que ella es la madre. Hasta incluso el día del matrimonio, ella pidió entrar con mi esposo.
porque ella dice que es la mamá. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, Santiago, no sé quién será, pero bueno. Ella quiso entrar con mi esposo y les dije, y mi esposo me preguntó y me dijo, Rebeca, mi tía me ha pedido esto, ¿qué hago? Y le digo, bueno, tienes que hacer lo correcto, tú entras con tu mamá. Y eso más la, ¿cómo se dice? La enojó, ¿no? La enojó más. Por si acaso, hermanos, si acá hay personas que han entrado en el chat, especialmente el chat de aquí de la página, hay personas, yo les voy diciendo, que son o la ex amante de mi esposo, que es buena amiga, y sí, y la tía de mi esposo, porque ellos andan metidos en todo lo que yo pongo, en todo lo que yo publico, para que se den cuenta hasta dónde va la maldad y de hasta dónde van la gente por tratar de hacer daño. ¿Entienden? Entonces ahí se van a dar cuenta que hay personas, si ven ahí cosas, comentarios o esto, yo estoy tranquila, pongan sus comentarios, pongan todo, porque yo les voy a dar mi testimonio, porque todo esto que yo he pasado tiene que ver en cómo yo llegué a Cristo. Bueno, y esta mujer, como les dije, seguía y seguía echando toda su cizaña, todas sus cosas, y yo no sabía qué hacer, ya estaba fastidiada. Le decía a mi esposo, oye, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que estar llamando? ¿Por qué tiene que...? No, déjala, déjala, déjala. Y así pasaba el tiempo, hasta que mi esposo decidió irse otra vez a Miami a visitar, y cada vez que él regresaba, estaba diferente. ¿Me entienden? Cada vez que él venía, estaba diferente. Y yo decía, ¿pero por qué? Si él era una persona tan amorosa, era una persona tan buena, un corazón tan grande. Mi esposo iba y él daba de comer a la gente. Él daba de lo que tenía. Que ha llegado un punto que mi esposo ahora habla de la gente de la calle igual que esa mujer. ¿Ya? Tiene el ego tan grande y un orgullo. Y antes yo era una persona que estaba tan orgullosa de mi esposo, porque él tenía un gran corazón. Era una persona, por eso uno se enamora, ¿no? Pero la gente, cómo va cambiando y cómo viene el enemigo y va cambiando esa persona a través de otros, ¿me entienden? ¿Sabes qué, Ofelia? Eso es lo que todo el mundo me dice. Mucha gente no me había, no me entendía, pero muchas amistades que también están en línea, que han visto cómo mi esposo termina saliendo como un zombie de aquí de la casa, y lo único que él piensa es en su tía. Muchas personas hasta han preguntado si él ha sido abusado sexualmente por esa mujer, porque no cabe en la cabeza que un hombre poco a poco se vaya yendo, ¿ya? Entonces yo, al todo eso pasar, yo no sabía qué hacer. Mi hijo ya tenía 1 año. ¿Qué hice yo? Necesitaba ir a un lugar donde pueda encontrar paz. Entonces, como yo vivo aquí por el área de Berkeley, hay una escuela de meditación. ¿Y qué hago yo? Me meto en un lugar de meditación, pensando de que ahí voy a encontrar la paz y la tranquilidad, porque acuérdense, de ser católicos es un paso nada más a la brujería, porque en el catolicismo es prácticamente brujería, lo sabemos todos, ¿sí? Voy y empiezo a meditar, y empiezo ahí, me siento mejor, ya estoy muy bien. Una clase de supuestamente 1 año, yo la pasé en menos de 6 meses y me siento bien y todo. Pero nada, esta mujer sigue y sigue, y de ahí mi esposo se va yendo cada vez más. Y yo digo, ¿qué pasa? Entonces ya estaba enfurecida. Llegaban momentos que le decía, pero no entiendo qué te pasa.
Y entonces empieza él con, es que yo no voy a ser un buen padre. Es que si, porque su familia no estaba bien cimentada. Su papá es divorciado, su mamá es divorciada también varias veces. Esta señora, después yo supe de que su papá no quiso, ¿cómo se llama? Cuando tu padre no te quiere, no me acuerdo la palabra, no quiso darle su nombre, ¿me entienden? A la tía de mi esposo. Después supe. Entonces, hay muchas cosas atrás. Y ustedes saben, ahora que yo soy cristiana, sé de todas las cadenas que hay, tanta cosa que uno tiene que romper, tantas cosas que uno jala, ¿me entienden? Y ahí uno va aprendiendo, va aprendiendo. Entonces yo dije, wow, en ese tiempo yo feliz ahí, en el lugar de los psíquicos, meditando según yo, centrándome y buscando la paz del Dios de mi corazón, ¿ya? Mientras que esta persona seguía haciendo. Pero como yo no tenía la paciencia y no tenía la sabiduría que Dios te da, perdía yo también el control. Y entonces ya de la desesperación de saber qué es lo que te pasa, estás aquí y después te quieres ir allá. Y solamente tu tía te llama a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y empieza en la noche, llama y llama y llama. Y había momentos que yo ya perdía toda la calma, decía, está bien, lárgate, vete, porque ya no entiendo, estoy frustrada, yo no entiendo qué ves con tu tía, ¿ya? Y después de eso siempre ella empieza a mandar mensajes, a hacer llamadas por teléfono, a decirte que te mueras, que se muera tu hijo. Y de ahí supe que no solamente me lo decía a mí, porque yo soy peruana, entonces se lo decía a mis sobrinas, las hijas de la hermana de mi esposo, que son mitad peruana, y siempre hasta ellas les ha dicho a ellas de que también las quiere ver muertas. Entonces estamos hablando de una persona que le desea la muerte a todos, porque según ella es súper blanca y no sé, ¿me entienden? Una belleza o algo por el estilo. Entonces todos estamos por abajo. Por eso a mí siempre lo que a ella le gusta decirme es India pata rajada. Y que me vaya al cerro. Igual le decía a mis sobrinas, que ellas vinieron un día y me contaron todo lo que había pasado y cómo esa mujer tiene tanto odio. Entonces, bueno, ya, pasar el tiempo, yo me empecé a pelear con mi esposo. Muchos de ustedes, yo sé que ustedes congenian conmigo. Cuando no estás con Cristo, estás perdido, no tienes fuerza, no hay paciencia. Y sí, yo me peleé con mi esposo. Una vez le boté sus cosas por la ventana porque él ya había cambiado tanto. Se puso agresivo. Se puso bien agresivo conmigo. Me puso una almohada en la cara. Me quiso asfixiar. Y mientras más esta mujer deseaba mi muerte, más era mi esposo el que actuaba de esa manera. ¿Me entienden? Entonces, yo agarré y lo boté afuera y le dije, tú no puedes entrar, no te puedo dejar entrar. Y se quedó a dormir afuera. Entonces él llamó a la tía y la tía le compró pasaje inmediatamente y él se va. ¿Y qué hace la tía? Me dice, ¿sabes qué? Ella manda y dice, yo voy a agarrar y le voy a meter todas las mujeres de la calle. Y si tengo que buscar una haitiana para que te haga, ¿no? Para que me haga a mí de cosas, lo voy a hacer, con tal de que él te deje y nunca sean felices. Entonces, sí, lo manipula, María González, sí, lo manipula. Entonces yo agarré y dije, wow, ya se fue. Yo seguí en mi meditación porque dije que esto me va a ayudar. De ahí me fui de una clase a otra clase. Y decía, wow, padre, no, decía, qué bien, me siento mejor, porque te enseñan manifestaciones y cosas así. Entonces yo seguía ahí tomando clases y una clase tras otra clase y les digo, la verdad que me metí en cosas que no tenía que haberme metido.
pero ya sé por qué Dios me tuvo que entrenar de esa manera, ¿ya? Entré a clases de Kundalini, entré a clases donde tanto era mi meditación, que yo era esas personas que podía entrar y te veía tu, ¿cómo se dice? Tu aura, o te limpiaba tus chakras, cosas así. Porque no sabía dónde ir. Iba a las iglesias, no puedes hablar con el cura. Iba y prendí una vela por acá, prendí otra vela por allá y decía, wow, padre, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan mal? Les voy a decir, esa señora, yo sabía que hacía algo. Yo estuve mal, andaba mal del estómago siempre. Tenía dolor en todo mi cuerpo. Tenía como que tuviera artritis. No podía levantarme de mi cama. ¿Ya? Hubo una época donde mi esposo se va, mi hijo se queda conmigo. Tiene 1 año y medio por ahí. Y él se va. Mi trabajo cae. Y me tocó sacar la fuerza, les digo, de convertir mi casa en una guardería, en algo que toma 6 meses a 1 año. Lo hice en 30 días, en 30 días. Dios fue grande, me enseñó ahí su amor, eso sí les puedo decir. Yo, si lloro, lloro de gozo, quiero que sepan. No lloro porque estoy triste, lloro de gozo. Porque en esa época él se fue donde su tía y yo me quedé. Trabajaba con mi hermana y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Cierro. Tienes 30 días para ver si tienes niños que se vayan contigo, porque yo trabajaba con ella en su casa, con ella que cuidaba niños. Tienes 30 días. Yo no tenía un centavo. Mi esposo se fue, me quedé sola con mi hijo. Decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a dar de comer a mi hijo? Dios fue grande, grande. Me dio una fuerza. Les digo, una fuerza tan grande que nunca pensé en mi vida que iba a poder hacer esas cosas. Les digo, mi casa era de 2 pisos en ese entonces. Tenía un televisor grande, tenía muebles. Lo subí todo sola al 2.º piso. Cada vez que tenía que mover un mueble, me ponía de rodillas. Y le decía, Padre, dame la fuerza para empujar esto ahí arriba. Dame la fuerza. Y así, poco a poco, y empujé todo, subí todo al 2.º piso. Les digo, cuando en esos momentos que tú tienes fe, y una fe tan grande, pero tan grande, así te deseen el mal, te estén gritando por atrás que no sirves, te estén gritando que no tienes educación como ella siempre lo hace, te estén gritando que no vales, te estén diciendo que vas a caer. Esto es algo que Dios me enseñó. Y yo decía, si me tumben al piso 1000 veces me voy a alzar más alto. Y cada vez me alzaré más alto. Mi licencia salió exactamente en 30 días. Y Dios era tan grande, que uno de los niños que ayudé bastante ahí, cuando estaba con mi hermana, la mamá me dijo, Rebeca, te voy a pagar 7 meses por adelantado. ¡Wow! Yo me quedé, ¿qué? Me pagó 7 meses por adelantado. Con eso volví a invertir, con eso arreglé, con eso pagué mi alquiler, con eso podía comprarle comida a mi hijo. ¿Me entienden?
Dios, a veces no nos damos cuenta y no queremos ver que en esos momentos tan difíciles, Él es el único que está a tu lado y te abre toda puerta. ¿Me entiendes? Él te abre toda puerta y así te escupan, así te maltraten, te maldigan. Él es el que está a tu lado, Él es el que te da ese poder. Yo me quedé, pero así, el 1 de abril del 2000, ¿qué fue? El 2008. La señora me da ahí en mi casa mi licencia. Y ya tenía 4 niños esperando. Y en esos niños estaba el que me pagaron 7 meses en avanzado. Les digo, fue una gran bendición. Y así fue yendo. Otra vez volvió mi esposo porque decía que nos amaba y nos quería. Y siempre era lo mismo. Yo los quiero, los amo. Empieza a llamarnos de Miami acá a California, pero se esconde en el baño para que la tía no lo escuche. Se va a la calle para que la tía no lo vea, no lo escuche, que está hablando con nosotros, ¿no? Espera las horas que ella se vaya a trabajar, si él está ahí con ella. Y así sigue esta mujer, y sigue, y sigue. Y yo igual con mis dolores, igual iba a las clases de psíquicas, donde es el Berkeley Psychic Institute. Fui ahí por 4 años. 4 años. Aprendí todo lo que era leer a las personas. Podía leer, podía hacer sanaciones, curaciones. Podía ver muchas cosas. Yo te miraba a ti y podía ver tu vida al frente de mis ojos, pero no me daba cuenta qué era. Y de ahí seguí en otros cursos, y en esto las cosas se ponían peor y peor y peor con mi esposo y peor con esta mujer. Y yo sabía que ella hacía algo, pero no ponía mi dedo en eso todavía. Hasta que me fui a Perú. Y mi tía me dice, mira, vamos a ir donde un maestro, ¿no? Porque tú sabes cómo es allá, en los países de uno, vamos a hacerte una limpia, vamos a hacerte esto, vamos a ver qué pasa. Me dice, vamos donde un maestro para que vean. Yo decía, ya estoy harta, o sea, yo ya no sé qué hacer. Y fui y vi, y allá en Perú te dan una cosa que tú tomas, y yo por mi desesperación de querer saber cómo puedo salir de esto, querer saber dónde está mi esposo, la persona con la que yo me casé, ¿ya? Porque era puro pleito, eran cosas con mi esposo, pero había momentos que mi esposo caía y me decía que él tenía como voces en su cabeza, que no entendía, ¿me entienden? Y yo decía, ¿qué será? Porque siempre él está bien y de repente tiene un cambio bien abrupto, y me voy dando cuenta que a los cambios que él va dando, la tía empieza a llamar más y más y más y más. Y yo decía, ¿qué hace una señora que tiene su propio hijo? Llama y llama y llama a su sobrino, ¿no? Y bien está mi esposo, y de repente cuando ella empieza a llamar, mi esposo empieza, te odio a ti, ya no puedo, me voy para allá, y ella le compra pasaje para que se vaya a Miami. Por eso fue mi cosa cuando fui a Perú y fui a ver y dije, yo necesito saber qué pasa. Este lugar eran como unas 150 personas. Empezaba a las 6 de la tarde. Te dan de tomar una cosa, creo que se llama ayahuasca, no sé qué le dicen. Les digo, yo me quedé tonta al ver lo que pasaba ahí. Y acuérdense, en esa época yo no estaba con Cristo.
sea, yo no era cristiana, era una católica tibia. Entonces uno piensa que tus velas y todas esas cosas están bien, ¿no? Porque ellos trabajan con la cruz y tanta cosa. Y creo que ellos trabajaban con la cruz de Motupe, que le dicen allá. Entonces, tú dices, wow, no, ellos están con Dios allá adentro, ¿no? Así como te enseña, no, ellos están con Dios, ellos trabajan con todas las cruces y todo, ya tienen cruces, trabajan con un santo, no, más todavía mejor. La creencia que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando yo entro ahí, ellos hacen una persona caminar y tú ves a esa persona dirigirse hacia ti, mientras que están tocando pitos, flautas y no sé qué cosas, tenían una guitarra y no sé qué cosa. Y cuando estamos yendo así, cuando estamos viendo que va viniendo, la persona, no sé si ustedes han visto eso que se llama shape shifting, que el cuerpo se cambia. La persona empezó a tener la forma de cuerpo de la tía de mi esposo, hasta que vino a mi cara y tenía la cara y el cuerpo de la tía de mi esposo. Y me dijeron lo que esta mujer estaba haciendo. Y yo decía, no puede ser, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque yo también me quedaba sola con mi hijo y tenía muchas pesadillas. Yo no podía dormir bien. Les tengo que decir todo esto porque cuando llegué a la parte que encontré Cristo, wow. Entonces no dormí bien, no dormía bien, no comía bien, todo me caía mal, mis huesos me dolían, mis manos no podía agarrar cosas así, se me caían por el dolor, pero aún así Dios me daba la fuerza para levantarme todos los días y trabajar, ¿ya? Trabajar, porque trabajaba yo sola, no tenía otras profesoras todavía, y entonces yo me tenía que levantar sola, ver de mi hijo, ver el trabajo, ver todo, limpiar, todo, si necesitaba pintar, muchas amistades que tengo ahí saben que yo hago de todo, el de la electricidad, te cambio y algo se quiebra en el caño, lo que tú quieras. Gracias a Dios, a través de todo eso, me enseñó a defenderme y hacer todas estas cosas. Bueno, total, me enseñan, me dicen que esta persona le está haciendo cosas a mi esposo para hacerle su corazón frío y hacerle su corazón piedra hacia su familia, que es una manipuladora. Y decía, no puede ser, si es su tía, como una persona así. Bueno, entonces vamos yendo y yo voy llegando a Perú, voy regresando, voy tomando mis clases con psíquicos y esto, y vienen mis amigos psíquicos acá y que van a hacer limpiezas y quitar esto y quitar el otro. Pero aparte de estar ahí, mis amigos psíquicos vienen y dicen, vamos a hacer una lectura, que no sé qué. Y cuando hacen la lectura, me dice, oye, tu esposo tiene una tía que se cree su madre. Y yo digo, pero ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Entonces ya me van diciendo todo el mundo la misma cosa, ¿no? Y yo digo, wow, pero yo sigo mal. Así tome todas estas clases, así haga todo esto, yo sigo mal. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el Espíritu de Dios en mí. ¿Me entienden? Hasta que un día la tía suelta y dice que sí, que ella hace santería. Me dijo, tú no sabes que todos los cubanos tenemos hecho nuestro caldero. Yo ya tengo el cielo pagado. ¿Me entienden? Entonces, ella piensa de que puede hacerle daño a cualquier persona y como ella hay un montón. Hay un montón de gente allá afuera que hace esas cosas. Que va a ser hasta lo último por odio, por despecho, por, no sé, porque honestamente yo a esa señora nunca le he hecho nada. Lo único que hice fue defender a mi suegra cuando ella trató de maltratarla y cuando ella quiso decirme que era la mamá de mi esposo, o sea, nada que ver, ¿no? La realidad es la realidad, ella no es la mamá de mi esposo. Pero lo que fuimos yendo, ya pasaron los años, él venía y se iba, y eso también le hizo mucho daño a mi hijo. Pero como yo siempre le decía a mi hijo, él es tu papá y vas a tener que perdonar. Pase lo que pase,
Él es su papá. También a lo que van pasando los años, los niños van comprendiendo más. Ya para el 2016, por ahí, mis primas que mis primas son guatemaltecas, vinieron de Guatemala, y ellas estaban entrando en el cristianismo. Llegaron a mi casa, se quedaron conmigo un año, aprendí mucho, empecé a ir a la iglesia, empecé a dejar poco a poco todas esas cosas de la iglesia católica, empecé a dejar todas esas cosas de los psíquicos, de todo. Al momento que yo ya empecé a ir a la iglesia, todo, como todo principiante, iba y me ponía así porque decía, uy, mira esta gente, cómo alzan sus brazos, cómo grita o cómo cantan, cómo no, porque uno dice, oh, porque la iglesia católica tienes que estar calladita. Entonces me di cuenta que mi vida empezó a cambiar. Y al cambiar todo, empecé a ver la luz. Me di cuenta que Dios me había dado muchos dones y el enemigo los estaba usando para otra cosa. Me di cuenta que no estaba sola. Les digo tanto que yo tenía miedo de ir a Miami, porque esta mujer decía que si yo llegaba por allá, ella me iba a mandar a toda la familia de mi esposo a golpearme a mí y a mi hijo. Hasta que un día Dios dijo, te vas a Miami. Vas a enfrentar tu miedo. Eso es lo que me dijo a mí cuando me desperté. Ese mismo día viene una de las profesoras y me dice, Rebeca, ¿por qué no te vas a Miami? Nosotros cuidamos todo. Vete a Miami. ¿Ah? Y a la media hora viene mi mamá y me dice, hija, vete a Miami. Nosotros vamos a ver todo. Y dije, wow, bueno Dios, me voy. Me fui temblando, me fui llorando todo el camino. Llegué allá, llamé a mi esposo, porque esto era un reto para mí. No se trataba de mi esposo, se trataba de mi fortaleza, de enfrentar mis miedos, ¿me entienden? Lo que me había estado poniendo miedo por tanto tiempo en mi vida. A veces pensamos que las cosas pasan solo para herirnos, pero hay tantas cosas que pasan para reforzarnos, para hacernos más fuertes, ¿me entienden? O sea, si cualquiera de ustedes está pasando algo ahorita en su vida, que digan, no, esto me está hundiendo. No, hermanos, esto es algo que Dios está poniendo en su vida porque quiere que ustedes vean la fuerza que tienen de verdad. Y que Él está atrás de ti, que Él está apoyándote, que tú no vas a caer, ¿me entienden? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan de todo esto. Yo me fui allá y la vi a la señora. Pero ahí sí no me dijo nada. En mi cara no me dijo nada. Se hizo la loca. Más bien estaba ella. Yo no le grité, no le dije nada. Para mí fue suficiente. Yo la vi y más bien dije, wow, tengo que perdonar. Tengo que perdonar porque tenía tanto odio por ella. Porque si está destrozando mi matrimonio, mi esposo está tan mal. Tengo que perdonarla porque la única que se hace daño soy yo. Yo no puedo llevar ese odio en mi corazón, ni tampoco puedo cargar. Aparte de eso, mi esposo ya había sido infiel. No una vez, no dos veces. Y ella era la alcahueta. Ella, como decía, si ella tenía que meterle prostitutas se las ponía. Y tuve que superar todo eso.
tuve que perdonar y eso aprendí de mi abuela. Mi abuela perdonó. Mi abuela está ahorita aquí, ella tiene 94 años, ¿me entienden? Y perdonó. Perdonó muchas cosas que mi abuelo hizo. Aceptó muchas cosas. Es una mujer muy fuerte. Entonces yo perdoné a mi esposo muchas veces. Fue difícil al principio porque todavía no estaba yo ahí con Dios. Lo perdoné. Tuve ataques de personas, de sus ex amantes, hasta de sus amistades de él, que por cierto, las ex amantes de mi esposo salieron siendo amigas con la tía de él, y los amigos que son una mala influencia, con drogas, alcohol, andando con otras mujeres, son buenas amistades de la tía de mi esposo, ¿entienden? Ella más bien ha publicado algo ahí en la página, ha puesto fotos de mi esposo y todos sus insultos que ella siempre sabe hacer, para que se den cuenta cómo es su lengua. Entonces yo fui, sobrepasé eso, gracias a Dios que me llevó. Yo regresé a mi casa, regresé tranquila, feliz. Y antes sí le pedí a mi esposo de que regrese, de que las cosas se pueden arreglar, ¿no? Y también lo hacía porque mi hijo pedía a su papá. Yo no tuve papá, entonces yo sé lo que es no tener un padre. Por eso también luchaba para que mi hijo pueda tener a su papá a su lado. Pero las cosas se ponían tan mal. Ya después en el 2016, a fines del 2016, yo decidí que tenía que darle todo completo a Dios. Empecé a perder personas en mi familia, muchos familiares, primos, tíos, tías. Mi familia me hacía a un lado porque yo ya no era católica, mis creencias eran diferentes, mi estilo de vida cambió, eran cosas que yo ya no quería hacer, cosas del mundo. Y la verdad que me acuerdo ya en febrero de 2017 decidí bautizarme. Fui y dije, bueno, me voy a bautizar, quiero bautizarme, quiero entregarme a Dios completamente. Mi vida está cambiando, tengo más fuerza, tengo más paciencia que antes. Dije, ahora sí, me voy a bautizar. Fue febrero 7, creo que por ahí fue algo. Y me acuerdo que llegué, ¿no? Dije, voy, y de ahí mi tía dice, yo también me quiero bautizar. Mi prima dijo, me quiero bautizar, mi otra prima. Y en eso mi hijo viene y me dice, mamá, yo quiero bautizarme también, quiero darle mi corazón a Dios. Porque también tenía pesadillas, andaba mal, no podía dormir bien. Y él vio lo que yo estaba haciendo. Ese día nos bautizamos todos. Lo que me acuerdo es que estuvimos en oración y antes de subir, ¿no?, arriba a la piscina, yo me bauticé en la iglesia de Bethel, que está a 3 horas de mi casa, por si acaso. Para ir a la iglesia era 3 horas de ida, 3 horas de regreso. Y me decían que estaba media loca por hacer eso, pero lo sentí en mi corazón. Eran unas 10 horas de pura alabanza todos los domingos que íbamos allá. Me acuerdo que ellos estaban orando, ¿no? Me pidieron poner mano, estaban orando por mí. Y antes de entrar a la tina, una señora me dice, no, con un muchacho, me dice, Dios te escogió a ti para que tú seas guerrera.
te escogió a ti para que tú vayas a hacer guerra contra los demonios. Por eso te he entrenado. Dios te escogió a ti. ¿Entiendes? Ese es tu llamado. Yo me quedé, wow. Me bauticé. Fue algo muy, muy hermoso. Fue para mí lo máximo, como dicen. Mi bautizo fue tan bonito, yo no sabía que lo habían filmado. Que hicieron un video con mi bautizo. La iglesia, porque ellos hacen música. Entonces mi bautizo está en todo el mundo. Que si lo quiero ver, puedo buscarlo y lo veo. Fue algo muy, muy hermoso. Mi hijo se bautizó, todos nos bautizamos. Después de bautizarme me siento y me pongo en oración. Y escucho que Dios me dice, te vas a Israel. Y yo miro así como diciendo, ¿qué me está hablando? Te vas a Israel, hija, te vas a Israel. Abril 2 de ese mismo año estoy en Israel. Nunca en mi vida pensé que iba a estar ahí. Fue un milagro tras milagro. Y otra cosa, todo mi malestar estomacal se fue después de mi bautizo. Todos los dolores en mi espalda, toda mi artritis, mis pies que me dolían, todo se fue. No tengo ni un dolor, no tengo nada. Hasta este día puedo decir gracias a Dios. Mi hijo se quedó dormido ahí en las sillas de la iglesia y cuando se despertó me dijo, mamá, tuve un sueño, me dice, no sabes, estaba en un túnel y en eso veo que viene un demonio corriendo hacia mí y había una línea ahí al frente mío, ¿no? Y veo que el demonio viene, madre, y hay una línea ahí. ¿Qué era? Me dice, mamá, él no podía cruzar la línea. Y había un ángel detrás de mí que le dijo que ya no más, que no más le podía atacar a mi hijo, que no más lo podía tocar. Desde ese día no tuvimos más pesadillas. Desde ese día, como te digo, no había más dolor. Podíamos dormir. No sé si le pasaba a ustedes antes que hay mucha gente que he escuchado, y yo sé porque a mí me pasó, a mi hijo también, como que estás paralizada en tu cama y no puedes respirar y sientes que algo reposa encima tuyo. Eso nos pasaba a nosotros, nos pasó hasta en el mismo momento, en el mismo instante cuando estamos los dos juntos, mi hijo y yo. Pero desde el día que nos bautizamos, todo eso desapareció. Todo eso. Y te digo, mi esposo no estaba con nosotros. Después él regresó justo cuando nos vamos a Israel. Y él se va a Israel con nosotros. Un milagro. Yo dije, ¿cómo me voy? Los pasajes están de 1,350 a casi $2,000. Y Dios me dijo, paciencia. Yo te voy a dar el día. Y de repente estoy manejando mi carro y escucho un día, y cuando voy a ver el día, entro en la computadora y veo. Cada pasaje está a $635 con X centavos. No me fui yo sola, nos fuimos 6. Fue mi tía, mis primas con las que me bauticé, fue mi esposo, mi hijo y yo. Wow, dije, Padre, tú sí que tus promesas las cumples. Tú sí que eres grande. Nunca en mi vida soñé estar en Israel. Llegué allá, fue un milagro tras otro. Y me acuerdo que
Hasta en la salida en el aeropuerto estábamos orando con gente. En el avión 12 horas hasta Turquía. Sí, más o menos así era, más o menos. Me topo con gente cristiana. Me topo con una muchacha. Me da su testimonio, yo le doy el mío y ella me pide que ore por ella. Y yo dije, wow, la vida cristiana es tan hermosa, es tan linda. Y en Israel, gracias a Dios, manejé por todos lados. Me fui de una esquina a otra. Conocí tantas cosas tan lindas. Tuve libertad, una libertad ahí, de moverme. Fue bello. Entré a Jerusalén. Una de las veces que estuve ahí y pude caminar a través de Jerusalén y fui a lo que era la vía dolorosa. Me dio una tristeza y un dolor en mi corazón al caminar eso. Ahí me di cuenta el amor de Jesús, el amor del Hijo de Dios que tiene por nosotros. Porque justo yo estuve ahí abril 2 y hoy 10, abril 9, regresé el 11 de abril a mi casa. Dios me enseñó su sufrimiento. Lloraba y lloraba. Decía, ¿cómo es posible alguien que dio su vida por todos nosotros? Y veo a mi alrededor y estamos peor de lo que estábamos antes, de lo que era antes. Decía, wow, ya no podía estar ahí. Me dijeron que vaya donde estaba la tumba y no podían entrar ahí. De repente empezaron a hacer la llamada a Alá para que hagan para que recen ellos, oren, no sé qué es lo que hacen, pero después de eso me fui. Estuve con mi familia. Una de las niñas que había cuidado desde que estaba bebita hasta que tenía 8 años, más creo, más de 8 años, estaba en Israel, justo también en Jerusalén. Me comuniqué con ella y los vi, era muy bonito. Esas eran mis épocas de niñera. Toda esa gente está en mi corazón. Es un trabajo muy hermoso ser parte de la familia de tantas personas. Y que ellos siempre te acuerden, se acuerden de ti. Es un trabajo muy humilde, pero muy bello, les digo. Muy bello trabajar con niños. Porque tú dejas una marca en sus vidas para siempre. Y pude ver a esa niña, que era una de mis favoritas, la pude ver en Israel, en Jerusalén. Comimos, pasamos hermoso. Ese viaje fue una bendición muy grande y un entendimiento para mí. Estuve en el mar de Galilea, bajé hasta abajo, estuve entre Egipto y Jordania. De verdad, pasé por el desierto donde Jesús estaba, recogía a unas personas de la calle, tirando dedo, porque así soy yo. Y nos dijeron toda su vida. Y cuando bajaron de mi carro, me acuerdo que me dijeron, señora, yo cuando vine acá no sabía qué hacer con mi vida. Pero después de hablar con usted, ahora entiendo lo que tengo que hacer. Dios te lleva a los lugares, hermanas, que tú nunca te imaginas, pero cuando tú haces caso, Él tiene un gran propósito para ti. Un gran propósito. Puedes tocar 1000 personas o puedes tocar una sola en el medio del desierto en Israel. ¿Me entiendes? Ya después de ese viaje regresé y desde ese viaje no paré de viajar. Volví a regresar a mi país, a ver a mi familia que está allá en Arequipa.
Mi esposo seguía yendo y viniendo. Pero les digo algo, mi batalla ahora era en rodillas, de rodillas, en oración. Estaba aprendiendo a tener más paciencia. Estaba aprendiendo a poner a mi esposo, a mi hijo, en las manos de Dios. Aprendí a orar. Porque antes yo oraba como muchos a veces hacemos, cometemos ese error que decimos, ay Padre, quiero que mi esposo sea un buen esposo para mí, o que mi hijo sea esto para mí, o que fulanita sea buena conmigo. No, fulanito, que no. Ahí es donde Dios me enseñó y me dijo, no hija, así no se ora. Yo dejé de orar por mi esposo para que sea esposo mío. Yo empecé a orar por mi esposo para que sea hijo de Dios. ¿Entiendes? Porque si tú no tienes el amor de Cristo en tu corazón, no puedes amar a nadie. Entonces aprendí eso. Y aprendí muchas cosas. Tuve que pedirle a Dios que me quite mis dones, porque no los merecía. Eso es lo que sentí en ese momento. Y decía, Padre, el día que tú digas que esos dones sí los puedo tener, ¿sabes de qué? Que de verdad yo haya hecho algo para merecer de tener esos dones, ese es el momento donde me los puedes dar. Pero antes de eso no. ¿Entienden? Porque tenía muchas cosas que poner en su sitio en mi vida. Ya después de eso, pues un tiempo, mi esposo se fue de regreso a Miami. Para variar, ya en esa época, una de mis amigas pudo ver cómo él se va nomás, como un zombie. Y otras personas también se pudieron dar cuenta de cómo ya la cosa mental empezaba, y más gente se daba cuenta y me preguntaban, dime, ¿qué es la cosa entre tu esposo y su tía? ¿Cuál es la relación? Porque todos estamos un poco preocupados. ¿Qué hace una mujer detrás de su sobrino? ¿Por qué no cuida de su propio hijo? Pues yo ya no sabía ni qué decir. Pero la señora igual, siempre metiendo su cizaña, metiendo cosas por aquí y por allá, hablando mal de uno. Pero les digo algo, yo empecé a orar por ella. De verdad la perdoné y empecé a orar por ella. Le pedí a Dios de que tenga misericordia con ella. Hasta que un día estoy en la iglesia y estoy en plena oración. Y les digo, lo único que vi fue un demonio. Una bestia. Ahí. Que tenía cadenas a mi esposo, a mi suegro, a mi suegra. Dejaba que tomen un paso, dos, y de ahí los jalaba así. Yo me quedé, wow. Dije, ¿qué es eso, Padre? No entiendo. Es que ella no es una hija de Dios. Y ahí es donde aprendí de que no todos llegamos a este mundo siendo hijos de Dios. Hay personas que el mismo enemigo los manda. Y me acordé de las palabras de la abuela de mi esposo, que es mamá de la tía, que me dijo antes de que ella muera. En una conversación, ella estaba en Cuba y me dijo, Rebeca, me dice, no dejes, ¿no? Que mi esposo, no dejes que tu esposo vaya donde mi hija. No dejes que él esté ahí. Ella es mala, es bien mala. Solo le va a hacer daño a tu esposo, solamente. No dejes que él vaya, me dice. No dejes, por favor. Ella es una víbora. Y yo no entendía cómo una mamá podía decir eso. Me dijo, es una víbora y por la boca va a morir.
es una persona que hace mucho daño. Y yo antes no lo creía. Pero bueno, ella es la madre y ella conoce a sus hijos mejor que cualquiera. Cuando vi esa primera vez ese demonio, dije, wow. Y de ahí Dios me dijo, deja de orar por tu esposo. Empieza a orar por tus suegros, porque ellos tienen que romper cadenas. Empecé a orar por mis suegros. Mi suegro era alcohólico, muchas fallas, y se dejó llevar también por la tía y no nos habló por 7 años. O sea, no estuvo en la vida de mi hijo. Pero sí, igual, siempre lo perdonamos y a mi hijo siempre le hablaba bien de su abuelo. Era su único abuelo. Y, ¿no? Así que cuando lo volvimos a ver, mi hijo tenía mucho amor, mucho cariño por su abuelito. Les digo una cosa, mi suegro ahora es cristiano. Se bautizó, yo pude asistir en su bautizo. Él es cristiano, dejó el alcohol, es otra persona, completamente otra persona. Ahora él ora por su hijo. Él ora por su hijo romper cadenas. De verdad yo no creía en eso de cadenas. Pero es verdad, todo lo que nosotros hacemos arrastra a nuestros hijos. Y creo que estas son las épocas, los tiempos donde tenemos que ponernos bien con Dios y cortar todas esas cadenas que hemos puesto en ellos. También pedir perdón por las cadenas que nuestros padres han puesto en nosotros. Bueno, después de tanto tiempo, yo empecé a viajar. Dios empezó a cambiar mi vida. Para mí Él era número 1 y es número 1. Mi esposo ya no entendía por qué yo prefería las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Tanto que empecé a cambiar. ¿Qué más? Vino un familiar, una prima mía, a decirme de que tenía que dejar a Dios. Me dijo, todo lo que tú tienes aquí lo has hecho tú sola por tu esfuerzo. Todo lo que está alrededor tuyo es porque tú lo hiciste. Tu Dios no te ha ayudado. Déjalo. Tú puedes sola. Tú eres una mujer emprendedora. Todo lo que está acá alrededor tuyo lo hiciste tú. Yo empecé a llorar porque no sabía cómo transmitirle esa felicidad en mi corazón. De decirle, le trataba de decir, no, Dios me ha dado a mí la fuerza. Él me ha dado todo lo que yo tengo acá. Si no fuera por la fuerza de Él, yo no estaría aquí, ni estaría viva. Dios es mi roca. Mi fe en Él es lo que me ha movido y la fe mueve montañas. Entonces yo dije, a mi prima le dije, no, que me deje. Y dije, bueno, Padre, yo te escojo a ti y no a ella. Y corté con mi prima todo completo. Y así fue yendo con muchas otras personas. Pero no me siento mal porque yo sé que en su momento Dios las va a volver a poner. Así como suavecito y despacito están viniendo familiares, ¿no? Y muchos a veces me hablan en lo secreto. Porque no quieren que el resto sepa de lo que está pasando o que ellos me están hablando a mí. Y yo entiendo, ¿no? Para mí fue difícil salir del catolicismo. La parte más difícil fue botar todos esos santos, imágenes. Y eso me tocó hacer. Botar todas las imágenes. Y no solo eso.
Mi esposo había dejado un sinfín de libros en la oficina de la casa. Lo sacamos con mi hijo. Me acuerdo una mañana mi hijo me dice, mami, le digo, ¿qué hijo? Me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a botar todo lo que esté en esta casa que no sea de Dios. Todo se va. Todo, todo, todo. Empezamos a sacar, él empezó a sacar, mami, mira, estos juguetes, este trae brujería, esto de Harry Potter no es de Dios, eso también. Yo empecé a botar un montón de cosas que habían en mi casa. Dije, esto no es de Dios. No tiene nada que ver. Son imágenes santos de allá de mi país que me habían dado de allá de Cusco, cosas que se había comprado, estampitas que personas, mientras más buscaba, más cosas había. Y eso es lo que se le dicen anatemas. Cuando bajamos a ver el cuarto de mi esposo, el cuarto ahí de los libros, hemos botado un poco más de 400 libros. Sacamos la cuenta, estábamos con mi hijo y hay como más de $12,000 en libros que él había comprado. Estos libros eran para ayudarte a ti mismo, había un Corán, habían libros de Tao, yoga, de todo, de filosofía, un montón de filosofía. De ahí abrimos un libro y había unos papeles de, no los Illuminati, sino los masones, que él había pedido para poder entrar a la masonería. ¿Me entienden? Entonces, todo eso son puertas. Creo que el hermano José habló anteriormente eso, portales que uno dice. No se da cuenta que tiene ahí en su casa. Con mi hijo fuimos, los metimos todos a un van que tenía ahí. Y cuando lo fui a dejar esos libros, vino un montón de gente peleándose, empujándose, golpeándose. Parecían buitres solamente para agarrar libros y llevárselos, libros que no necesitaban. Libros que solamente te malogran la mente, ¿me entiendes? No te ayudan en nada. Entonces boté eso, deshice que eran cosas del Señor de los Milagros, cosas de... ¿Qué es eso que está en el Perú que hacen? El morenito, no sé qué. Ya casi ni me acuerdo ni los nombres. Los boté todos, me deshice de todos. Todo fue a la basura. Estampitas, todo salió de mi casa. No, dije, acá el único que reina es Jesucristo. Esta es casa de Dios. Aquí no más. Y me dijeron que era loca por hacer eso. Bueno, ahí vamos. Yo boto todas esas cosas y otras personas hacen calderos, hacen brujería para malograr matrimonios, para hacer daño a las personas, para desearles la muerte, ¿no? Y te lo tiran encima, pero porque uno bota todas esas cosas que no son buenas, idolatría, tú estás loco. Ay, sí, San Martín de Porres. Pero bueno, es que así son las cosas. Yo decidí caminar con Dios. Después de eso me fui a Perú y estuve yendo a Perú seguido. Era cada otro mes o cada 3 semanas, algo así. Dios expandió su negocio, porque de ahí supe que este no era mi negocio, su negocio. Y así entraba más. Fui a Perú, hicimos muchas obras con muchas personas que sé que son conectados. Ayudamos a mucha gente. En Arequipa ayudamos a muchas personas, en Piura, en Lima. Muy bonito, muy bonito. Conocí a muchas personas, cambiamos muchas vidas, ayudamos. Y mi esposo no entendía. Y la tía de él más se molestaba de que yo haga esas cosas. Entonces empezaron ahora con que yo tiro mi dinero o que ando comprando a la gente con el dinero y cosas así. Pero yo aprendí que si Dios me da y mi copa rebalsa, entonces eso es lo que voy a dar. He dado hasta lo último. Y lo he dado de corazón. Y lo he dado porque Dios me ha llevado y me ha
me ha dado esa oportunidad de poder ayudar. Ayudé a muchas personas que ahora las tengo de amistades y son como mi familia, ¿me entienden? En Perú estamos poniendo algo ahí. En esa casa se ayudó a mucha gente. Fui bendecida porque tuvimos como 100 personas ahí conmigo de Venezuela. Estas personas que había ayudado antes, todos supieron que estaba llegando y nos reunimos todos. Imagínate, yo llegué esa noche, creo que yo llegué como a las 2 de la mañana, algo así, 1 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya estaba levantándome para ir a recoger de la estación de los buses a los que estaban llegando de otras provincias. Después, así, todos los días. A veces se dormía 2, 3 horas, te levantabas, hacías el desayuno para todos. Y sí, llevaba a mi hijo conmigo. Mi hijo estudia de casa, estaba conmigo. Y él también ha aprendido muchas cosas. Pero siempre las malas lenguas dicen de que yo por hacer mis cosas de Dios no incluía a mi hijo. Entonces sí, estuvimos muy bonito, muchas personas, algo muy hermoso. Aprendí mucho sobre lo que es el amor, lo que es dar a la gente de verdad, de corazón, dar tu tiempo, todo. Pero mi esposo no entendía, porque vamos otra vez a esa señora que no le gusta, ¿no? La tía de mi esposo, no entiende de esas cosas, porque ella no es una dadora alegre, por decir. A lo que fui yendo más y más y más, Dios me llevó a más lugares. Me dio más bendiciones. Y ahí es donde empecé a ver de que mi vida es de Dios. Que no hay nada ni nadie que me saque de ese camino. Y eso es lo que le empecé a decir a mi esposo, porque mi esposo estuvo ausente después por 1 año y medio. Y varias veces sí lo vimos porque iba a visitar a mi suegro porque estaba en el proceso en lo de la cristianidad. Y yo veía a mi esposo ahí y él decía, quiero regresar. Y yo le decía, no regreses. Esta vez te pedimos que te quedes. Cuando Dios diga, es mejor que tú vayas. No regreses. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Tú tienes algo que enfrentar aquí y tienes que enfrentar a tu tía. Porque así como él vaya y es víctima, él viene acá y no, igual dice que no aguanta estar con esa señora. Pero quién sabe qué es lo que está en la cabeza, ¿me entiendes? Ya lo último, bueno, ya después de mi bautizo del Espíritu de Dios, que también fue muy hermoso, por si acaso tomó 3 horas, tomó ese bautizo. Pero fue algo muy hermoso, muy hermoso. Ya después al venir y mi esposo decidió regresar aquí, me llamó y me dijo, puedes manejar conmigo desde Miami hasta San Francisco. Dije, ok, está bien. Y en el camino le dije que él necesitaba ver de verdad qué es lo que él quiere y quién es que él quiere en su vida. Y varias veces le pedí que pare en el camino y que yo me vaya sola de regreso hasta que él vea de verdad qué es lo que quería. Y en su desesperación me dice, no, yo me quiero ir con ustedes, yo quiero estar con mi familia, yo te amo a ti, amo a mi hijo, que quería una oportunidad más. Entonces le dije, está bien, te lo doy. Pero para esto me doy cuenta de que una seguidora muy grande de la página que tenemos nosotros es la ex amante de mi esposo, porque justo me sale en una notificación que es la mejor amiga de la tía de mi esposo, la que quiere y desea mi muerte.
¿Qué me quedaba? Mujeres, ¿qué quedaba? Y bueno, le dije, tú tienes que hacer cambios en tu vida y tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Porque esta mujer, esta señora, lo único que trae es cizaña, no trae nada bueno. Siempre hay separación donde ella está, hay desgracia, humilla a la gente, maltrata, maldice. Le dije, y no podemos estar nosotros así. Entonces tú tienes que escoger entre tu tía o nosotros. Y en ese momento él dijo, yo escojo a mi familia. Bueno, chévere, todo chévere, ya vinimos y él estaba bien y todo. Y de repente, a los como 3 meses, empieza a cambiar otra vez. Y empieza a entrar esta mujer otra vez, imagínense. ¿Qué voy a hacer? Nada. Yo le dije con todo mi corazón, ahí sí me di cuenta. Empecé a entrar en más ayuno, empecé a contender contra otras entidades, otras cosas acá. Dios me dio mis dones de regreso en un viaje que hicimos hasta Mazatlán. Esa es otra historia, son tantas. Pero les digo, me puso mi esposo en esto que me dijo, como que yo tengo que escoger. Me dijo, yo no quiero una esposa que sea evangélica o que ande con su Dios. Le dije, bueno, lo siento, yo no dejo a Dios ni por ti ni por nadie. Ahí me quedo con él. Entonces ahí la gente piensa de que yo estoy loca, porque no voy a dejar a Dios y no lo voy a hacer y no lo planeo de hacer. Porque para mí Dios es todo en mi corazón. En mis momentos más difíciles, en mis tiempos más difíciles, cuando pensaba que estaba sola y toda la gente que decía ser mi amistad, incluyendo ser mi esposo, Él era el único que estaba a mi lado. En todo y para todo. El que me ha llevado aquí a tantas cosas hermosas, a ver lo que de verdad es el amor, a ver de verdad sus milagros, cómo abre puertas para ti. Y entendí, dije, Padre, mi esposo es tu hijo. Yo no lo puedo hacer cambiar. No hay nada que yo haga. Lo único que yo puedo hacer, como le dije a él, porque lo último que mi esposo antes de irse hizo, no estaba bien, siempre está bien siempre al principio, de ahí le da como una depresión, sea aquí, o sea en Miami, en la China, donde él vaya. Le dije, Omar, le dije, vas a tener que enfrentar a Dios y darle todas tus cargas, porque eso es lo que te está pesando, todos tus pecados. Así yo te haya perdonado cosas, pero la cuenta no es conmigo. Pídele a Dios perdón, pídele a Él que te quite esas cargas, es el único que te va a salvar. Yo no te voy a salvar. Tú piensas que estar aquí conmigo, porque yo oro y yo estoy con Dios, es que tú vas a tener cobertura, y no es así. La salvación es propia. Y así yo ore y ore, al último tú tienes que tomar la última decisión. Ay, mi gato. Entonces, él se fue, otra vez la tía, ella sin duda, le mandaron $1,000, creo, algo así, para que se vaya de regreso a la casa de él. Y como ven, ella ha puesto un video donde mi esposo está saltando y bailando y parece un niño manipulado. Ella misma lo ha puesto ahí, está en la página. Y ella misma habla ahí de mi esposo, diciéndole cuando él se escapaba con su amigo Adonis. Y eso es verdad, porque ellos dos se iban a hacer fechorías y ella
siempre ¿no? Los solapaba. Pero, les digo, tuve que ver a mi esposo irse. Y antes de que se vaya también le dije, escucha muy bien, Dios está dándote una última oportunidad. Algo viene. Me dice, nah, me dijo, tú estás loca. ¿Qué cosa crees que va a venir el apocalipsis? Porque yo ya estaba comprando comida desde diciembre, estaba comprando mascarillas, estaba comprando todas las cosas necesarias porque Dios nos había dado palabra. Y él me decía, tú eres una loca, ¿crees que va a venir el apocalipsis? ¿Para qué tanta cosa? Y ahí es donde entra el enemigo, ¿no? Para que tú te desvíes del camino de Dios. Y yo dije, no, yo tengo que seguir lo que Dios me ha dicho. Yo empecé a abastecer, empecé a poner mis cosas, empecé a ver todo lo necesario. Y él se va allá. ¿Y qué pasó? La loca que pensaba, que él decía que el apocalipsis y tanta cosa, ahí pasó. Aquí estamos encerrados, pero gracias a Dios tenemos más que suficiente. No solo para nosotros, sino para compartir con otras personas. ¿Ya? Y eso no le gusta. No le gusta a esta señora que nos ha hecho tanto daño. Como ella está ahí y ha puesto su nombre, ella se llama Esperanza. Esperanza Leiva. Y le dicen Ketty. Ella no le gusta que uno salga adelante. Ella no le gusta que uno salga adelante. Ella no le gusta que uno pueda rehacer su vida. Ella no le gusta... Especialmente yo, y me di cuenta que la guerra no era contra mi esposo, sino la guerra era contra mí, porque no solo ella anda metida ahí, ella con la ex amante, las dos me andan siguiendo todo lo que yo hago y andan viendo todo lo que yo pongo. Mi esposo solamente es un pelele para ellos, algo con ellos, con qué jugar y mover para hacerme daño. Y eso es lo que me di cuenta. Dije, bueno, Dios, algún propósito tengo yo, que tiene que ver una persona tan mala por tanto tiempo de querer hacerme daño. Pero mira, sin embargo, en toda su maldad, toda su cizaña, ella me ha empujado a estar más cerca a ti. Y como dice él, Dios, yo usaré a tus enemigos, ¿no? A los enemigos a mi favor. Y yo dije, wow, acá estoy, Padre. Ya son 3 años desde que me bauticé. He aprendido mucho, he pasado muchas cosas, he conocido mucha gente. Tengo una familia muy grande en Cristo, que esa familia no la cambio por nada. Y todo el daño que Esperanza Leiva me ha hecho a mí, a mi hijo, no se lo deseo a ella, ni a su nieto, ni a su hijo de ella. Nosotros oramos por su familia, porque sabemos que cuando tú haces algo daño a otros, eso jala cadenas. ¿Y quién quiere que sus hijos estén así? Ya la perdonamos, pero ella sigue, y sigue, y sigue. En un ayuno aquí, que tuvimos todos los hermanos en el grupo, a mí se me dio una visión, y pude ver bien el demonio que tiene de generaciones mi esposo. Me acuerdo que estábamos haciendo, hermano, el ayuno contra Asmodeos. Y ahí es donde pude ver. Y le enseñé a mi esposo lo que tuve que dibujar, porque de verdad fue algo bien feo. Y le enseño y él se quedó como que wow. Pero de ahí empezó él a pedir oración. Él me pedía que ore con él. Quería sanidad, me dijo. Quiero paz en mi cabeza, quiero sanidad. Quiero estar tranquilo, no quiero escuchar estas voces.
no me dejan tranquilo. Entonces empezamos a orar y orar, pero aunque estuviéramos orando a los días, soberbio, orgulloso, un gran ego, solamente insultaba, maltrataba. Entonces yo le dije un día, bueno, creo que sí es mejor que te vayas. Y lo último que hizo él, hizo un pacto y dijo, porque le dije, tienes que dejar a tu tía atrás. O sea, tú tienes que ser el hombre de la casa, como Dios pide, tú tienes que ser el hombre. Dios te ha pedido a ti que seas el hombre acá. Tienes que tomar tu lugar. Me lo has dejado a mí por mucho tiempo. Y él le dije, tienes que dejar a tu tía. Es que no cuadra un hombre de 47 años que esté anhelando estar con su tía. Y me dijo, no, yo voy a estar con mi tía hasta la muerte. Hasta la muerte voy a estar con ella. Salió del carro y se puso a gritar que hasta la muerte. Y yo le dije, Omar, ten cuidado con lo que tú hables, porque la boca profesa, tu lengua. Mira lo que estás pidiendo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con las cosas. Yo también se me ha ido varias veces muchas cosas antes, porque estaba muy herida y tenía ira y odio. Pero le he pedido a Dios perdón por todas esas cosas, porque no es correcto. Y eso uno va aprendiendo. Pero ahora él está ahí, con su tía, y va a tener que quedarse con ella hasta la muerte. No sabemos si es la muerte de ella o la muerte de él. Y le dije, bueno, tú solo has roto el pacto de matrimonio, porque el pacto, lo que es un matrimonio es hasta la muerte. Pero tú dices que con ella te vas a quedar ahí, entonces con ella te quedarás. Y cada vez que él trata de decirme algo, llama solamente para insultar, yo le digo, no, tú solamente con tu tía hasta la muerte. Así que Omar Quintana, hasta la muerte como pediste, te quedas con ella. Y no hay marcha atrás, porque te dije, si tú quieres a tu familia vas a tener que luchar, vas a tener que ser hombre, vas a tener que hacer cuentas con Dios. Y Él te va a quitar todas esas cosas de tu corazón, todas esas voces en tu cabeza, todas esas penas. Solamente Dios te la puede quitar. Y no hasta que tú hagas eso que puedes tener a tu familia contigo. Si no, va a ser hasta la muerte con tu tía. Y yo tuve que escoger, hermanos, o mi esposo o Dios. Y yo me quedo con Dios hasta la muerte y más allá. ¿Entienden? Es algo difícil, pero que uno dice, wow, ¿cómo voy a hacer eso? Pero no. Prefiero la paz. Yo sigo orando por mi esposo. Yo sigo orando por él. Y como le dije, nosotros no vamos a dejar de orar por ti, porque es lo único que podemos hacer. No podemos cambiarte, no podemos hacer nada. Eso solamente lo hace Dios. Dios te va a quebrantar, Omar Quintana. Te va a poner de rodillas. Dios te va a llamar. Y ese día es cuando tú serás libre y de verdad tendrás felicidad. Nosotros no oramos porque mi esposo regrese. Nosotros oramos para que él sea libre, libre de amar a Dios. Y le pedimos a Dios por esa mujer, Esperanza Leiva,
que Él tenga misericordia de ella. Por todo el daño, no solo que me ha hecho a mí, sino que el daño que ella le ha hecho a toda su familia, hasta su propio hijo, a mi cuñado, a mi suegro, a mi suegra, todo el daño que les ha hecho. Nosotros le pedimos a Dios que tenga misericordia porque nadie compra el cielo. El cielo no está comprado. Y no se trata tampoco porque yo vaya a ayudar a gente y les dé dinero y les dé comida, no significa que yo tengo el cielo tampoco. El cielo son tus acciones, tu obediencia, tu fe, tener a Dios, caminar con Él, hablar con Él, darle todas tus penas, toda tu felicidad, hablarle todos los días. Él es tu mejor amigo. El cielo no se adquiere porque tú le pagas un brujo y te dice que hazle daño a medio mundo y ya estás. Acuérdate que son varios cielos. No es uno solo. Y yo, de todo corazón, así escupas Esperanza Leiva, así tires cizaña, así maldigas, maltrates, pidas mi muerte y la de mi hijo, y así tú misma vayas a tener la muerte, la sangre de mi esposo en tus manos, como mi cuñado. Síguele metiendo pastillas que no son de él. Sigue dándole medicina que no ha sido recetada. Igual como pasó con mi cuñado. Nosotros igual vamos a estar orando por ti, para ver si un día tú tienes paz y felicidad en tu corazón, para ver si un día puedes vivir tranquilamente, porque de verdad sí pasé mucho, mi hijo sufrió bastante, pero acá estamos parados, porque estamos parados en esa roca, porque Dios es mi Padre. Así me digas a mí, que soy huérfana, tengo un Padre muy grande, muy hermoso y muy amoroso. Hoy les digo que así esté pasando todas estas cosas del coronavirus, que la gente esté en esta incertidumbre, yo vivo día a día y vivo tranquila, en paz y muy feliz, porque yo llevo a Dios en mi corazón, porque ese amor que Cristo te da, el que te enseña, ese amor, nadie, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie te lo va a dar, ni el pastor, ni el hermano tanto y tanto, nadie te lo va a dar. Y en estos tiempos, hermano, yo sé que están pasando cosas bien difíciles. Aparte de este virus, encima llevan las cosas con sus hijos, con su familia. Son muchas cosas allá afuera. Pero no pierdan su fe. Pongan su fe en Dios. Tienen Jesús como ejemplo. Yo sé que las cosas no van a volver a ser igual como antes. Yo sé que todo ya cambió en este mundo. Como cristianos sabemos qué es lo que viene. Les pido que tengan fuerza. Dios nos da esa fuerza para salir adelante.
Así como me sacó a mí de tantas cosas en mi niñez, así como Dios me ha ayudado en tantos momentos que he estado sola. Como mamá soltera, esto que estamos pasando ahorita no es nada. Si vemos atrás en nuestra vida y vemos cómo Dios ha estado con nosotros siempre, ya estamos cerca. Es todo lo que les puedo decir. Estamos cerca. Como Cristo viene pronto. Jesús vive. No se pongan tristes. Si lloren, lloren de gozo. Acuérdense que este mundo no es de nosotros. Pertenece al enemigo y con todas esas personas que hacen daño y maltratan y destrozan. Agarren a su familia. Pasen tiempo con ellos. Estudien la palabra. Ámense. Perdónense. No sabemos qué trae mañana, pero hoy día sí trae cosas muy hermosas. Dios nos ama. Y Él dio a su propio Hijo por nuestras vidas. Miren la época que estamos. Así haya gente mala, que te haga daño. Perdonen. Pidan a Dios por ellos. Hoy día puede ser nuestro último día. Ámense uno a otros. Dejen todo atrás. Acepten a Cristo en su corazón. Esa es nuestra única salvación. O vamos a estar atormentados siempre. Y eso es lo que pido para mi esposo. Para que ese tormento termine, acabe. Y él pueda ser esa persona que yo conocí hace mucho tiempo. Que tenía anhelos, paz, felicidad. Para que él pueda ser ese padre que era. Y mejor todavía, porque cuando tienes a Cristo en tu corazón, wow, todo cambia. Todo cambia. Tú sabes que hace milagros. Hace milagros en tu vida. Yo les agradezco por estar ahí, por escucharme. A todas las personas que están ahí. Que Dios los bendiga. Gracias por dejarme entrar en sus hogares, por escucharme hoy día. Yo sé, así como yo tengo mi testimonio, muchos de ustedes también lo tienen. Y así, igual, la señora Esperanza Leiva también tiene su testimonio, tiene su dolor. Tiene algo en su corazón que le duele, que no la deja vivir tranquila. Y le pedimos a Dios que la ayude, así como ayudó a mi suegro, como ha ayudado a muchos de ustedes y me ha ayudado a mí. Me ha ayudado a mí extensamente. Ana, Jaime. Entonces les digo, hermanos, gracias, que Dios los bendiga, gocen con su familia, tomen este tiempo de educación, edificar, cuídense mucho. Nosotros ahí trabajamos en grupo con el hermano José, el hermano Aldo, Mari, todo lo que ponemos en esta página, en nuestros perfiles, lo hablamos, lo discutimos. Necesitamos de discernimiento en estas fechas. Guarden sus corazones, cuiden de sus hijos, vean dónde están, qué están haciendo, qué hay ahí, en qué están jugando.
que el enemigo está atacando por todos lados. ¿Qué dice? Ya se está despidiendo. Sí. Aldo Quintana. Sí, ya me estoy despidiendo. Estaba acá un gran rato. Pero tengan cuidado, no se metan a las cosas, a la metafísica, no se metan a la brujería, no se metan a la santería, no se metan con chamanes, no se metan con maestros. Yo pasé por todas esas cosas tratando de buscar una respuesta y no. Sí, vean los videojuegos también de sus hijos. Ahorita el enemigo quiere atacar por todos lados a sus hijos, a todos. Les pido por favor, cuídense, cuiden de su familia. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Perdonen. En estos tiempos, perdonen. Quítense esas cargas de encima. Ámense. Como dice mi amiga Carabeo, Cristo viene. Cristo viene. Bendiciones, hermanos.